buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este inicio de semana? Hoy en Cara a Cara estaremos platicando con Daniel Abundis, profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y especialista en Medio Oriente. El tema con él serán las protestas de mujeres en Irán, por qué sucedieron y qué puede pasar. También más adelante platicaremos con Mirza Flores, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Mañana se regresa a la Cámara de Diputados la minuta de discusión para avalar al ejército en las calles. También al finalizar hablaremos con Marcela Páramo, directora de Inclusión de Guadalajara. El tema serán los avances de programas de inclusión. Esto es Cara a Cara. Iniciamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Gracias por permanecer con nosotros a través del 91.5 de FM y estamos hoy y en este momento iniciando el programa Cara a Cara. Te saluda Laura Mora y presento al equipo que hace posible que tú estés con nosotros en esta frecuencia, el 91.5 de FM. Y es Omar Machán, quien está a cargo de los controles técnicos. También saludamos a quien se carga de las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, Rocío González Araoz. La voz de Canal Continental de Noticias por la Mañana, Dulce Rodríguez Moreno. Y Laura Martínez Gamiño está al cargo de la producción de este espacio. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, donde estamos ya presentándote los temas que te comentamos. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Cara a Cara, el análisis. Luego de la muerte de Mahsa Amini, que fue detenida por no respetar el estricto código de vestimenta para las mujeres, Irán vivió este sábado una nueva jornada de protestas marcada por enfrentamientos callejeros y trabajadores en huelga. El fallecimiento de la joven desencadenó una ola de protestas en el país y movimientos solidarios en todo el mundo. Las manifestaciones, las más importantes en Irán, desde las del 2019. Para que nos aclare toda esta situación, tenemos en la línea telefónica a Daniel Abundis, profesor de Escuelas de Gobierno y Ciencias Sociales del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y especialista en Medio Oriente. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Laura, qué gusto saludarte a ti y a toda la escucha, un gusto saludarte, bonito día. Bueno, pues ya más o menos dimos el contexto de lo que será nuestra conversación, pero nos gustaría que nos fuéramos un poquito más atrás. Daniel, nos platicaras de dónde surge esta forma de vestir en el Medio Oriente, esta forma de usar el hijab. Hijab, sí. Hijab, se me confunde la palabra, pero tú acláramela. No te preocupes, con todo gusto Laura, y para hijab. Todos y para todas. Bueno, ¿en qué contexto nos tendríamos que situar? De entrada, en 1979, el punto de partida es poner la brújula hacia 1979, que es cuando Irán se convierte con el triunfo de una revolución en una república islámica, con toda esta narrativa en términos de un código de vestimenta. Hasta antes de 1979, Irán era una monarquía justamente pro-occidental, que tenía muy buenos vínculos, particularmente con los Estados Unidos. A partir del 79, con este movimiento de corte religioso, cambia de manera abrupta la forma de gobierno en Irán, y esto conlleva una serie de restricciones en el espacio público, particularmente hacia la mujer, que es uno de los grupos que ha sido mucho más vulnerado por esta estricta narrativa religiosa, que reitero, viene desde el 79, y esto implica justamente espacio público solo acompañado de varones, el uso justamente también del hijab o velo islámico también en el espacio público y espacios vinculados a narrativas gubernamentales, y sobre todo también algo que va a ser muy importante para efectos de la coyuntura de Mahsa Amini, es la instauración de la llamada policía moral. Es decir, esta policía que vela porque se funda todo un ministerio, este ministerio que se le conoce como Ministerio para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud,
y que tiene sobre todo que ver con el cuidado de que las mujeres vistan de manera adecuada en el espacio público, pero también que se satisfagan todas las narrativas religiosas en torno al régimen. Entonces, el punto de partida sin duda tiene que ver con el 79, con esta revolución, y que a partir del 79, hay que decirlo así, se ha venido cada vez más radicalizando este tipo de narrativas, generando un descontento social muy fuerte en distintos momentos, ¿no? Y no habíamos visto manifestaciones tan fuertes en la República Islámica de Irán, sobre todo a principios de la década de los 2000, 2010, con el auge de las llamadas primaveras árabes, el movimiento verde también, y sobre todo 2019, previo a la pandemia, ya veíamos muchísimo descontento social, no solamente por esta narrativa opresora por parte del régimen, sino también por el desempleo, por la inflación, particularmente una sociedad muy golpeada por las sanciones y por el bloqueo económico, producto de la falta de un acuerdo nuclear entre Irán y Occidente. Y bueno, no nada más es el uso del hijab, ¿no? Lo que tienen que hacer las mujeres, sino que están realmente, sin la palabra correcta, sino igual, corrígeme, oprimidas en este lugar, en este país. Sí, totalmente. Es decir, una serie de políticas, porque hay que decirlo, políticas públicas encaminadas justamente a que las mujeres tengan que no solamente utilizar este tipo de situaciones, como lo es el velo, pero también el hecho de que esté prohibido el maquillaje, que esté prohibido que las mujeres asistan a ciertos espacios públicos, que siempre tengan que estar acompañadas, justamente de un varón también al momento de hacer muchas cosas dentro de la República, y esto pues pone de manifiesto la coyuntura que nos lleva a todas estas protestas sociales, que es también esta discriminación a las minorías dentro de Irán, particularmente a las mujeres kurdas, que es una etnia que tiene prevalecencia al interior de la República Islámica de Irán, pero que históricamente ha sido perseguida. Mahsa Amini, del norte de Irán, visitaba Teherán cuando es arrestada por una miembro de la policía moral y, bueno, capturada, en teoría llevada a un campo de readaptación, como se les conoce en Irán, para prevenir justamente futuros episodios en donde no traiga de manera adecuada el hijab. Es asesinada, el Estado lo niega, y pues esto ha generado la cólera social. Reitero, en un momento coyuntural muy importante por las altas tasas inflacionarias, por el desempleo, por el descontento social y por otros movimientos sociales como movimientos ambientalistas que reclaman las altas tasas de polución en las principales urbes iraníes, pero particularmente estas revueltas que tienen que ver de manera simbólica con la falta de pan, es decir, la falta de comida, la falta de empleos dignos, además de un contexto de represión, sí a la mujer de manera muy particular con todas estas políticas públicas, pero también a otras minorías como lo son los miembros de la comunidad LGBTQ+, y la sociedad kurda, que viven justamente los estragos de este régimen autoritario, religioso, que ya lleva más de 30 años en el poder. Y sin menospreciar los hechos que nos acabas de narrar, creo que esto fue también un detonador para darle salida a toda esta represión y a toda esta situación que se está viviendo, ¿no? Solamente fue una punta de lanza de lo que ya venían acumulando. Sí, totalmente de acuerdo. A final de cuentas, estas protestas, sí de manera coyuntural, pues sacan a la luz esta serie de situaciones que ya están, que es un problema estructural dentro de la República Islámica de Irán y que tiene mucho que ver, reitero, me parece que es una de las variables indispensables para este análisis, el hecho de que Donald Trump saliera del acuerdo nuclear con Irán, el hecho de que no se haya logrado un acuerdo con la administración actual, que es la de Biden, que además había generado muchísimas expectativas. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza el acuerdo, pues Biden era vicepresidente de Obama y se pensaba que debido a esto el demócrata podría renegociar. Sabemos que Estados Unidos ahora mismo está con otro tipo de situaciones, sale de Afganistán, inflación, problemas económicos al interior, vienen elecciones también en noviembre, entonces no se ve claro el tema de un posible acuerdo con los iraníes y esto pues lleva justamente a lastimar a las clases sociales de a pie, que salen al espacio público, que retoman además esta cólera social, producto de la represión de la cual están siendo parte las mujeres iraníes
por esta policía moral y por un régimen, reitero, que se ha vuelto anacrónico. Me parece que esto va a ser fundamental. Un régimen anacrónico a estas nuevas generaciones, permeadas por Occidente, permeadas justamente por un deseo de libertades, en un estado justamente en donde incluso las redes sociales están prohibidas. Más allá también de la presencia en el espacio público. Entonces, un detonador de una serie de problemas que, reitero, vienen acumulándose al interior de la República Islámica de Irán y que a la postre pues han llevado justamente no solamente en la capital, en Teherán, sino en el sur, sino también en Shiraz, en Isfahán, en poblaciones donde usualmente tiende a haber mucho más conservadurismo, pues hemos visto ya también la cólera social, lo cual habla justamente de cómo es un movimiento generalizado de protesta social y que lleva justamente a este régimen a utilizar la fuerza del Estado para la represión. Particularmente Ali Khamenei, este líder supremo, y su presidente, Raisi, que es un hombre de línea dura, conservadora, y que suena para convertirse en el próximo líder supremo en Irán, no le ha temblado la mano justamente. Los números son muy conservadores, pero ya se habla entre 60 y 70 muertos en las semanas que van de protesta, pero sabemos que el número es mucho mayor por esta alta represión por parte del régimen iraní. Y bueno, que se habla que no solamente Mahsa Amini fue la única mujer que ha perdido la vida en estas manifestaciones. ¿Cuál sería la postura de la ONU ante esta situación que se vive? Porque creo que no debe pasar desapercibido todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. No solamente es Mahsa Amini, se habla también de otras chicas que han perdido la vida. Desafortunadamente, pues Irán, desde el comienzo de las protestas, el régimen cerró las redes sociales, es decir, es poco porque también hay muy poca presencia de organismos internacionales en Teherán y en otras partes de Irán, hay pocas organizaciones no gubernamentales, es decir, lo que nos está llegando a Occidente tiene que ver justamente con activismo ciudadano, particularmente a través de redes como Twitter o como Telegram. Entonces, de ahí que los números, de ahí que los datos no sean muy fidedignos y entonces estemos oscilando siempre con el número de muertes entre las chicas que ya han perdido la vida en la protesta social. Y en cuanto a Naciones Unidas, me parece que pues hacía tibia la respuesta de Naciones Unidas, es decir, se ha tardado por ahí algunos comunicados escuetos, pero no ha habido acciones justamente. Las sanciones a Irán ya están justamente permeadas y ya están justamente marcadas por el tema del acuerdo por parte de Estados Unidos y sus socios. Entonces Naciones Unidas dice, bueno, ya están las sanciones, Irán no puede comercializar con su petróleo, Irán no puede comercializar con su gas, ciertas líneas comerciales ya tienen sanciones para volar a Teherán, lo cual pues está afectando muchísimo la economía, pero sí tendría que haber, al menos a nivel ciertos organismos de Naciones Unidas, una condena mucho más generalizada hacia el régimen, pero particularmente más allá de condenas, acciones claras. Es decir, sobre todo, reitero, un régimen que se ha vuelto obsoleto, que se ha vuelto anacrónico y que más allá del tema nuclear, pues está permeado justamente por estas distintas violencias a su ciudadanía, que dicho sea de paso y desafortunadamente por este aparato represor que viene desde el 79, bien organizado, con un aparato paramilitar, con muchísimo apoyo justamente de las bases para reprimir al Estado, pues nos damos cuenta justamente de que a final de todo este escenario realmente podríamos garantizar que el régimen va a prevalecer. Es decir, desde mi propio punto de vista, no veo, a pesar de la fuerte sacudida que está representando esto, no veo un cambio de régimen. Desafortunadamente, tendrían que venir otras coyunturas al interior, no solamente de Irán, sino también de la región, para que pudiéramos hablar de un cambio de régimen que a todas luces es necesario, me atrevo a decirlo, en esta república. ¿Qué tendría que pasar para que hubiera un cambio, para que las mujeres ya no tuvieran que usar el hijab? Sí, de entrada, a mí me parece que lo primero que tendría que pasar es que hubiera un cambio en la narrativa de gobierno, es decir, este gobierno religioso, esta teocracia como se le conoce en Occidente, pero a final de cuentas esta teocracia opera a distintos niveles de gobierno, es decir, tiene bases de un modelo islamista puntual que emerge desde el 79 y me parece, reitero,
que ya es más que obsoleto. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que haber un cambio estructural en la manera de concebir el gobierno al interior de Irán, y para ello, con las coyunturas en la región, yo me refiero, reitero, a sanciones mucho más efectivas que realmente le pasen factura a esta élite de gobierno, porque las actuales sanciones solamente le están pasando factura a la sociedad de a pie, al profesor, al campesino, al trabajador, mientras que estas élites religiosas, a final de cuentas, no están sufriendo los estragos. Cuando una serie de sanciones pasen al régimen, cuando pasen justamente a estas élites iraníes vinculadas con el Estado y con la religión, me parece que podríamos hablar de una sacudida. Y a nivel regional, me parece que también tendría que venir justamente cierre de relaciones con la República Islámica de Irán por parte de algunos estados vecinos para generar justamente presión y de alguna u otra manera evitar que el aparato gubernamental siga con esta fuerte represión al interior de una sociedad, reitero, que desde el 79 pues ha vivido justamente con este código moral, con esta falta de apertura y además, hay que decirlo así, con una economía que nunca ha sido estable desde el triunfo de la revolución, desde el 79, y que ahora pues con toda esta coyuntura post pandemia pues se ha venido agravando, ¿no? Esta inflación, la tasa de desempleo, la falta de creaciones de empleo también, la contaminación, que va a ser una preocupación muy importante para la sociedad iraní, pero sobre todo también un Estado, reitero, que no se tienta la mano para reprimir a cualquier minoría que vaya en contra de una perspectiva ideológica que habla del Islam como un modelo de vida al interior de Irán, como la única opción viable en pleno 2022. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel. No, un gusto para mí estar con ustedes y podemos darle seguimiento a esto conforme vayan avanzando las protestas. Así un gusto, es. como siempre. Muchísimas gracias. Saludos, chao. Hasta luego, vamos a la pausa, regresamos. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, el nuevo dictamen de la reforma que plantea extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Al incluir importantes modificaciones, la minuta será remitida a la Cámara de Diputados y entrará este día, mañana, a la discusión y votación. Mirza Flores, platícanos al respecto. Mirza Flores, diputada federal por Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Laura, muy buenos días, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu público. Efectivamente, el día de mañana parece que llega del Senado de la República a la Cámara de Diputados, se turna para que esta, si seguimos lo que dice la ley orgánica de la Cámara, turne de mesa directiva a la Comisión de Puntos Constitucionales y de ahí lo regresen para que el miércoles estemos discutiendo y votando esta iniciativa. Pero como nunca sabemos exactamente los tiempos de Morena, porque siempre ellos tienen sus propios tiempos, porque ellos creen que son la ley, entonces pudiera ser que mañana martes lo estemos discutiendo y votando, o el miércoles o el jueves. Así es, y bueno, según los comentarios o lo que se ha dicho, entre ellos Ricardo Monreal dice que las Fuerzas Armadas van a generar confianza entre las ciudadanías para ofrecer protección y seguridad. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Pues lo que nosotros hemos dicho en Movimiento Ciudadano desde el principio de esta discusión es sí la necesidad, porque es una prioridad de las mexicanas y mexicanos el tema de la seguridad. Entonces sí la necesidad de implementar una estrategia que verdaderamente resuelva los problemas de seguridad en el país, pero Morena se ha reducido a resolver el problema de seguridad generando mayores condiciones para que los militares estén en la calle. Y nosotros no estamos de acuerdo por el hecho de que la apuesta que nosotros hemos tenido todo el tiempo es al fortalecimiento de las policías locales y municipales. Esto es, invertir en policías, en todo el equipamiento, tecnología, capacitación, implementación de
de técnicas de seguridad que verdaderamente atiendan las necesidades de la gente. Es decir, por ejemplo, en Jalisco, el gobierno del estado le ha apostado a mejorar las condiciones del trabajo de la policía. Se les ha mejorado sus sueldos. Tenemos 3 academias municipales en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, porque le apostamos a la capacitación para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, pero también para que la policía esté mejor entrenada y capacitada para hacer su trabajo. Y es lo que no estamos viendo por parte del gobierno de la República. Se reduce a que sean los militares los que atiendan la seguridad en las calles, como que eso garantizara que la población esté atendida en el día a día en sus necesidades. Es decir, los militares, con el respeto que nos merecen a todo el país, están entrenados para la guerra, están entrenados para atender otro tipo de eventualidades de seguridad, pero no para que atiendan el día a día de el robo a casa habitación, el robo a transeúntes, aquel robo hormiga en una tiendita, en un abastecimiento de abarrotes, a quien le arrebatan el celular. Es decir, no está los militares capacitados para esta atención inmediata y de cercanía. Y tampoco el gobierno de la República está hablándonos de cumplir su palabra para fortalecer a las policías locales y municipales, que eso en principio fue el acuerdo, que fue capacitar policías locales y municipales, fortalecerlas, para que en marzo del 2024 estuvieran listos la Guardia Nacional para retirarse y las policías locales estuvieran preparadas para atender a la población. Y hoy no solamente no ha sucedido que se fortalezcan las policías ni que estén en miras de hacerlo, sino que ahora lo que pretenden es extender el plazo para que la Guardia Nacional esté en las calles y sin darle respuesta a la ciudadanía en el tema de la seguridad. Cuando algunos miembros de Morena estaban en la oposición, también se oponían a que la Guardia Nacional fuera quien estuviera a cargo de la seguridad del país. ¿Qué es lo que hizo cambiar esta postura que tenían antes de estar en el poder? Pues que el presidente de la República da una orden y en la Cámara de Diputados trabajan a contentillo, al capricho del presidente y de las ocurrencias del día a día. A nosotros nos preocupa esta ocurrencia, porque no está acompañada de una estrategia de seguridad clara, porque no está acompañada de una estrategia de acceso a la justicia a través también de policías capacitadas. Porque cuando una policía está capacitada, está entrenada, tiene tecnología y tiene todos los elementos para poder proteger a la ciudadanía, tiene mejores condiciones para poder acercar cuando la ciudadanía es víctima de delitos a la justicia, a hacer la integración correcta de las carpetas ante los ministerios públicos, que los ministerios públicos estén en la ruta correcta para que si se cometió un delito grave puedan estos ser consignados. Nada de lo que tiene que ver con la atención a la seguridad y al acceso a la justicia se está fortaleciendo. Solamente estamos hablando de que se amplíe el tiempo de los militares en las calles. Y es en donde ahora vemos a un Morena, pues todos calladitos, todos votando sin cuestionarse siquiera el grave problema de la seguridad en este país y el acceso a la justicia de las personas. La propuesta es que la guardia, o que los militares anden en la calle como haciendo rondines, como lo hace la policía. Un poco así, porque tampoco están fortaleciendo a las policías. Es decir, que no probablemente que hagan rondines, pero sí que estén en las calles, como esperando al llamado ciudadano. Pero eso no resuelve el tema de seguridad. Eso a nadie le genera una sensación de que estamos mejor. Entonces, digamos que es un tema en el que el Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, ustedes lo van a ver, vamos a seguir levantando la voz. No estaremos dispuestos a callarnos ni a someternos ante suspicacias de la Federación. Estaremos pendientes de cómo vota esta mal llamada oposición, este bloque de la alianza que prometieron ser la verdadera oposición de Morena, que hoy vemos
que según cómo estén los amagues, es según cómo votan, viendo intereses personales y no intereses del país. Eso es lo que nos preocupa y en eso estaremos atentos, Laura. Muy bien, pues estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con esta iniciativa y en qué termina, ¿no, Mirza? Les agradezco muchísimo, Laura, y nosotros estamos al pendiente. Estaré con mucho gusto comunicándote qué día lo discutimos y lo votamos para que, si tú así lo deseas, estemos en comunicación directa en el momento en el que estemos en la sesión. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego, nosotros hacemos una pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es Cara a Cara, el ángulo de la noticia. 9 de la mañana con 40 minutos y bueno, hoy es 10 de octubre y estamos a solamente unos 2 días prácticamente de que inicie la romería después de 2 años de que no se llevara a cabo por la pandemia de COVID-19 y Laura Martínez Gamiño nos trae información importante relacionada con este tema. Buenos días, tocaya. Buenos días, tocaya, y buenos días a todos y a todas que nos están escuchando. Así es, pues miren, previo a la romería que ya pues inicia mañana, en la madrugada, de alguna manera así decirlo, pues ya los cierres viales se realizarán a partir de este lunes a las 23 horas, esto en Zapopan, con la instalación de comercio y juegos mecánicos que terminarán hasta el jueves 13 a partir de las 4 de la mañana, esto por la ruta que seguirá la Generala. En la rueda de prensa que se realizó la semana pasada, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, anunció que la venta de bebidas alcohólicas únicamente estará permitida en bares y restaurantes a excepción de consumo para llevar. Esto por lo que será prohibida su venta en tiendas de conveniencia y autoservicio en el perímetro que comprende de Periférico, Avenida Acueducto y Avenida Patria. Así que recordemos qué es lo que mencionó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, sobre este tema de la romería. Y también la venta de bebidas alcohólicas únicamente está permitida en bares y restaurantes, a excepción de consumo para llevar. O sea, nuestra ley seca, en tiendas de conveniencia no se venderá alcohol y en los restaurantes se les permitirá dar el servicio, excepto para llevar bebidas alcohólicas. Inicia la ley seca del día 11 de octubre a las 20 horas y termina el 12 de octubre a medianoche. Y el día de ayer, pues ya el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, pues informó que prácticamente ya está todo listo para el desarrollo de esta romería 2022, en la que se prevé que sean alrededor de 2 millones de personas, de feligreses, quienes acompañen a la Generala desde, pues ahorita ya está en la Catedral de Guadalajara y rumbo hacia su casa, que es la Basílica de Zapopan. Esto por la reactivación de este recorrido después de 2 años de que se transmitiera totalmente en vivo, pero a través de redes sociales, a través de internet, que esta vez, como ya platicábamos con el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, tocaya, no será así, a excepción de los medios de comunicación que hagan parte de esta cobertura, que también aquí en Zona 3 haremos esta cobertura por radio, pero muchos de ellos pues es por televisión y queda ahora sí completamente descartada que se lleve a cabo a través de internet, pero bueno, lo cual contempla que este evento religioso pues sí se realice sin mayores complicaciones, esto obviamente por el tema de COVID-19, así que vamos a escuchar qué es lo que mencionó ayer el cardenal de Guadalajara. Con las autoridades respectivas se dieron cuenta que el jueves se dio la rueda de prensa y se dio a conocer pues los avances y todo está listo para celebrar la romería. Bueno, eso ya está en la decisión de cada persona, si lo ven como posibilidad, si lo ven como un riesgo. Pues bueno, tocaya, ahí está ese tema donde daremos seguimiento a esta cobertura, parte de la romería que regresa a las calles siempre estuvo, pero ahora con feligreses, 2 millones de feligreses, estará acompañando la Generala a partir de mañana, cuando salga, creo que sale alrededor de las 6, un poco antes de las 6 de la mañana del miércoles, para rumbo a su casa, que es, sí, la Basílica de Zapopan.
Así es, para que si piensan asistir tomen todas las precauciones necesarias, que siempre se les hace hincapié. Si vas a llevar niños, bueno, procura no perderlos de vista, ponerles algún identificador por si llegase a pasar, sepan dónde estar, y que los niños se aprendan sus domicilios o el teléfono o Que algo. les pongan alguna Una identificación. identificación, sí, para que si llegasen a extraviarse, bueno, tengan la manera de encontrar rápidamente a sus papás. Así que tomen todas las precauciones necesarias. Tocaya, muchas gracias. Buen día. Buen día. Son las 9:45, vamos a la pausa, regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, como máxima autoridad. Ya tenemos en la línea telefónica y le agradezco a Marcela Páramo, directora de Inclusión de Guadalajara. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Laura, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría que platicáramos sobre estos avances de programas de inclusión. ¿Cuáles son? ¿De qué se tratan, Marcela? Mira, Laura, como tú sabes lo importante que es formar la cultura hacia las personas con discapacidad, en el Ayuntamiento de Guadalajara nos hemos dado a la tarea de capacitar a los servidores públicos para tener un protocolo de atención hacia las personas con discapacidad. Entonces hemos estado trabajando con personal de la comisaría. Hasta la fecha llevamos más de 1,500 elementos que han tomado el curso de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad, y realizamos un convenio con 4 organizaciones civiles que trabajan para personas con discapacidad para que nos apoyaran en esa capacitación con los servidores públicos. Entonces hemos iniciado desde el mes de agosto unas capacitaciones sobre lengua de señas, sobre accesibilidad universal, sobre contenidos básicos incluyentes y con metodología de accesibilidad en redes sociales y en contenidos de comunicación. Y por último, en la sensibilización y lograr la empatía de los servidores públicos hacia la atención de las personas con discapacidad. Entonces, en el mes de octubre estaremos terminando con alrededor de 3,000 servidores públicos que ya llevan esta capacitación. Esto es alrededor del 30% de la población de servidores públicos que hay en el ayuntamiento. Y esperamos que cada año este número de personas capacitadas vaya aumentando, porque de esta forma lograremos tener también como ese buen trato y esas buenas prácticas, también de manera, llevando los temas de manera transversal en el sentido de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Estos programas son obligatorios o son voluntarios para los servidores públicos? Los estamos haciendo voluntarios y hemos tenido una excelente respuesta. De hecho, hay cursos que nos están pidiendo que se lleven a más personal, porque hay cursos que, por ejemplo, el de accesibilidad universal se llevó a cabo para un número reducido de personas, porque es un taller vivencial. Y entonces tuvimos que reducir el número de personas que se podían atender en ese taller. Y ese, por ejemplo, es uno de los talleres que nos están pidiendo que se repita. Entonces hay el interés, porque cuando alguno de los que ya lo tomó va y platica lo que ha estado haciendo, hay interés de los restos del resto del equipo para también llevarlo. Por lo tanto, es una capacitación que vamos a continuar, que no nos vamos a detener hasta que tengamos el mayor número de servidores públicos capacitados. ¿Cuáles son estas asociaciones, Marcela? Mira, una es Segunda Mirada, la otra es Familia Incluyente, la otra es Don Bosco sobre Ruedas y la otra es Educación Incluyente. Aparte de estos programas, quiero decirte que tenemos también, ya terminamos la convocatoria y estamos por entregar 400 tablets a alumnos de educación básica que tienen discapacidad, y estas tablets les van a ayudar para tener más accesibilidad a la educación, porque son unas tablets que permiten también
programas para personas sordas y para personas ciegas. Entonces, es una forma de apoyarles en su educación y asegurarnos de la continuidad de la educación de estos chavos. ¿En qué consisten estos cursos, talleres o capacitaciones? Porque, bueno, creo que muchas de estas formas serían, ay, se me fue la palabra, te lo estaba diciendo, que fueran actividades, ¿no? Para poder entender. Alguna vez estaba, cuando hubo visitas en el Teatro de Goya, bueno, el Teatro de Goya, no, en el Hospicio Cabañas, hubo un curso, algo así, en donde se hablaba de cómo a las personas que acudían, o una era con los ojos cerrados o con los ojos tapados, y también hubo otra en donde a las personas les ponían ligas en las piernas, les ponían lentes que no pudieran ver bien y otra situación que no recuerdo exactamente, para que realmente fueran empáticos ante las personas con discapacidad o personas de la tercera edad. Sí, exactamente eso es lo que hacemos, Laura. Nosotros, aparte de la teoría, lo que queremos es que estos talleres sean vivenciales. Vivenciales, exactamente. Y hacemos este tipo de acciones como vendarles los ojos, hacerlos que se sienten en la silla de ruedas, que usen el bastón blanco, que les tapamos con unas orejeras los oídos, de forma que por un momento sientan esa limitación. Esa misma forma es como la que estamos llevando a cabo, que ese es otro de los logros que tenemos en esta administración, que en el Museo del Globo estamos teniendo una sala específica para el tema de inclusión y atención a personas con discapacidad. Y entonces en esta sala los niños pueden ir y de manera vivencial tener esta limitante para generar esa empatía que necesitamos, y la generamos desde pequeños. Entonces es un trabajo estructurado que hemos planteado desde la Dirección de Inclusión del Ayuntamiento y a través de la Coordinación de Combate a la Desigualdad, porque lo que queremos es que la mayor parte de la población reciba esta información de los derechos de las personas con discapacidad, pero también el generar esta empatía que nos va a ayudar a que se tengan acciones cada vez más incluyentes. Sí, porque creo que es una de las maneras en las que podríamos entender toda esta situación que viven las personas con discapacidad, vivirlas de las diferentes formas, porque solamente así a mí me ha tocado tuve la oportunidad de convivir con personas con discapacidad. Me tocó sentarme en una silla de ruedas. También me tocó comunicarme a señas con otras personas, y sí, creo que es de la manera que nos vamos sensibilizando ante estas necesidades. Y mira, Laura, esto ha sido tan importante y ha creado tal sinergia que el día de mañana tenemos un evento muy grande en el Congreso del Estado. Vamos a estar trabajando con diputados y magistrados, son alrededor de 100 participantes, donde vamos a realizar una caminata con bastones blancos, con sillas de ruedas, y luego pasaremos al patio a trabajar los talleres que son vivenciales, donde las personas que participen van a poder tener estas limitaciones realizando ciertas actividades para que ellos se den cuenta cómo es vivir con una limitante, ya sea física o intelectual. Por aquí nos están preguntando, dicen que quieren tomar un curso de lenguaje a señas. ¿A dónde pueden acudir? Mira, podemos orientarlos ahí en la dirección. Nosotros no los estamos dando al público en este momento, pero sí se están dando en el DIF Guadalajara, y también estas asociaciones que te menciono y otras más también dan este tipo de cursos de lengua de señas. Hay algunos básicos y hay otros que se preparan para ser intérprete de lengua de señas. Entonces, quienes estén interesados pueden llamarnos a la Dirección de Inclusión y ahí les damos información. Pues fíjate que sería interesante que también en las empresas nos dieran ese tipo de cursos para entender, para ser más empáticos ante esta situación. ¿Has visto el comportamiento de quienes ya tomaron los talleres
¿Ha cambiado? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ahora? Mira, todos los lunes que vamos a comisaría, pues te digo que ya llevamos alrededor de 1,500 policías con esta capacitación, y luego me los encuentro en calle y me comentan lo que les ha servido este tipo de trabajo que hemos realizado con ellos, porque además nosotros sí creemos, por supuesto, que es importante aprender lengua de señas, pero también les estamos dando el método de alternativas de comunicación, que esto se maneja a través de pictogramas. Y entonces estos pictogramas te dan la oportunidad de tener una comunicación más universal, y esto lo han usado inclusive con turistas que llegan a nuestra ciudad y que no hablan el idioma. Y entonces los policías, al dar una orientación, pueden utilizar estos pictogramas y darse a entender con ese ciudadano, con ese turista que llegó de visita a Guadalajara. Entonces ellos me comentan lo que les ha servido y lo que les ha cambiado el tener esta información, porque también con ellos trabajamos mucho, porque ellos van a llegar siempre en el momento de una crisis, van a ser los primeros respondientes en muchas situaciones que son complicadas, y pueden encontrarse con una persona con discapacidad que esté alterada, y entonces cómo saberla tratar, cómo poderla orientar, cómo comunicarse con esa persona, es lo que estamos trabajando en estos cursos. Y entonces, pues por supuesto, ellos lo ven como algo que pueden practicar al día siguiente en su día a día, ¿no? Así es. ¿Algún teléfono donde puedan solicitar informes para estos talleres, como el radioescucha que nos preguntó? Sí, el teléfono de nuestra oficina es 33 36 69 1300 con la extensión 1486. Perfecto. Marcela, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, que por ahí luego en noviembre te estaremos platicando los avances que tengamos con el proyecto que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, también en cuestiones de accesibilidad y de crear una sociedad cada vez más incluyente. Muy bien, muchísimas gracias. Que estés muy bien, Laura, un abrazo. Hasta luego. Bueno, muchas luego. gracias. Hay muchas inquietudes sobre el ejército en las calles. Vamos a buscar un especialista que nos ayude a entender los pros y los contras de este tema, y claro, vamos a platicar aquí para ustedes. Nos vamos, esto fue Cara a Cara, gracias a todos. Se quedan con Omar Machán y Zona de Conexión. Gracias a Rocío, a Dulce, a Laura, pero sobre todo, muchas gracias a ti. Mi nombre es Laura Mora. La información al momento. Escucha